Pero la Fiscalía asegura que detrás de la fachada comercial había un negocio ilegal que operó a gran escala en El Salvador. Existen muchas notificaciones de personas naturales que decidieron que sus propiedades podían partirlas y podían vender parcelas. Cuando empezaron a vender las parcelas a plazo y X situaciones, se toparon con una situación de que eran unas notificaciones irregulares. La gente quería sus escrituras, pero como no estaban aprobados, ni siquiera los planos no podían obtener las escrituras, porque para poder obtener las escrituras de un inmueble, uno tiene que, si es digamos, adquirido de esa forma a través de una notificación, ese inmueble tiene que estar aprobada la notificación en el CNR. De acuerdo con las investigaciones, estas empresas comercializaron más de 116 notificaciones sin permisos legales, sin cumplir normas urbanísticas y sin inscribir las propiedades en el Centro Nacional de Registros, CNR. El resultado: cerca de 350,000 familias afectadas pagando durante años por terrenos que en términos legales nunca les pertenecieron. Esta segunda fase del caso Argos se ha girado 16 órdenes de captura, 5 intimaciones a las personas que ya se encuentran detenidas y 11 más a capturar. Dentro de los delitos que se les atribuye está defraudación a la economía pública y lavado de dinero de activos, en perjuicio del orden socioeconómico y la economía pública. Que es bastante complicado porque realmente las propiedades existen. Las personas viven o tienen posesión de la propiedad. Cuando compran un lote, se trasladan a ellos, construyen su casa y ellos tienen el uso-goce, que son 2 de las características del dominio, pero no tienen la disposición. En diciembre de 2023, la trama salió a la luz con fuerza. Los directivos Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez fueron arrestados al llegar al país desde Miami. Se les imputaron 49 casos por estafa, comercialización irregular de inmuebles y agrupaciones ilícitas. Otros miembros de la corporación todavía son prófugos. Los daños no eran pequeños. En la notificación San Pedro, en San Pedro Nonoalco, las víctimas pagaron más de $246,000 en total. En Bellavista, San Juan Talpa, el fraude superó los $115,000. Para muchas familias, esas cifras representaron décadas de ahorro. Se cuenta con una estructura conformada por diversas personas que cumplían roles específicos, de líderes, de personas que controlaban y dominaban un grupo corporativo, entre otros. Este día el juez va a determinar si se cumplen con los procesos. Uno de los casos más sonados que continúa debatiéndose en tribunales. El Ministerio de Vivienda ha iniciado la entrega de escrituras a algunos afectados y ha regularizado más de 300 lotes. Sin embargo, organizaciones como COFOA denuncian que el proceso es lento, de miles de casos documentados y solo una mínima parte ha sido resuelta. Son gente que ya pagó su proceso de escrituración y hoy se está entregando. La otra semana vamos. El juicio te mide es qué tan bueno sos tú para estar endeudado y no fallar en el pago. Si pidieras explicarlo en pocas palabras, no son más que una radiografía financiera. Miden la capacidad de pago y el comportamiento económico tanto de personas como de empresas. En nuestro medio, sobre todo, sistematizar información básicamente sobre los deudores del sistema financiero. De tal manera que se tenga un perfil más o menos preciso, con base en la información recabada, de si la persona es una buena paga o mala paga, para ponerlo en términos sencillos. Para medir su alcance, vamos a entender cómo funcionan. Recopilan toda, pero toda tu información, desde préstamos personales o empresariales, uso de tarjetas de crédito, deudas pendientes, morosidades, cancelaciones, límite de crédito y además puntualidad en los pagos. Eso es procesado para generar un puntaje o un score crediticio que refleje el nivel de riesgo que representas para solicitar un producto financiero. Porque sí existe algún índice, muy probablemente, de consumidores que no han podido dar cumplimiento a sus obligaciones. Ellos tienen esta como idea errónea de creer que solo si yo no he cumplido con mi obligación, soy reportado en el buró de crédito.
Pero la realidad de estas cosas es que nosotros inicialmente sí damos nuestra autorización para compartir nuestra información crediticia. Lo que se refleja en el buró de crédito es nuestro actuar crediticio. Es decir, si yo soy una persona que cumple con mis obligaciones, voy al día, no tengo ningún retraso, eso es lo que va a reportar un buró de crédito. En la práctica, beneficia a las instituciones financieras y a los usuarios. Para la primera, disminuye la incertidumbre al otorgar los créditos, evitando riesgos de morosidad y fortaleciendo la solidez del sistema financiero. Para los consumidores, un historial favorable puede dar oportunidades como acceder a préstamos de vivienda, iniciar un negocio o consolidar deudas en mejores condiciones. Eso más bien para filtrar la solicitud de una persona que quiere solicitar un crédito o que va a comprar, por ejemplo, a una casa comercial, a la Curazao, a Simán, etcétera, y solicita a plazos. Entonces ahí también la casa comercial puede solicitar la información sobre esa persona. Sin embargo, un score negativo o nula presencia en los buró puede llegar a excluirte del sistema financiero. En muchas ocasiones, esto los empuja a recurrir a préstamos informales. Para muestra, un botón. En el 2022, un estudio de la Universidad Tecnológica revelaba que el 80.9% de las micro y pequeñas empresas se financia a través de préstamos con usureros, con tasas que superan el nivel legal incluso de los intereses. Y más tiempo tenés de estar pagando y que no fallas nunca, mejor es tu score crediticio. Entonces yo le digo a la gente, si yo lo que quiero es tener 0 en mi score crediticio, porque no quiero, yo quiero que el dinero que yo genere me quede a mí. ¿Por qué lo voy a compartir con alguien por no tener paciencia para ahorrar? Si no tienen un historial crediticio, por un lado, digamos, hay desconfianza, porque el banco o la institución emisora no conoce a la persona y normalmente van a ser más cautelosos a la hora de, por ejemplo, en el caso de las tarjetas, si no tiene historial crediticio, probablemente le van a dar una tarjeta con un monto chiquito para ver cómo lo empieza a usar. En el país, las calificaciones de los buró de crédito no tienen una escala única y estandarizada. Se asignan de 499 a 775 puntos, donde un puntaje superior a 730 se considera excelente. Las empresas de información crediticia ser un proceso complejo que trae consigo problemas familiares en medio de la pérdida de un ser querido. Más detalles a continuación. Yo lo que puedo decir que tengo de mi papá de herencia son sus lentes, una gorra y una camisa. Y eso es todo el recuerdo que yo tengo de mi papá. Mi papá incluso escribía poesía, entre otras cosas. Ellos se quedaron incluso hasta con los cuadernos, se quedaron con absolutamente todo. Ningún bien mueble o inmueble heredó la familia nuclear de quien llamaremos Pedro. Su muerte repentina en medio de una cirugía hace ya más de 10 años los tomó por sorpresa sin estar preparados, en medio de otro proceso de aceptación de herencia en Estados Unidos que ponía en desventaja a quienes se encargaban de su sepelio en El Salvador. Con mi hermana no teníamos las posibilidades económicas de poder seguir un caso. Yo sí hice saber mi molestia por medio de un correo donde los copié a todos ellos. Bueno, les respondía en el correo donde ellos me habían copiado pensando que era mi tía, donde les puse, ok, aquí está la viuda, están las hijas, ¿por qué no nos están tomando en cuenta a nosotros? Simplemente hicieron caso omiso de lo que yo les puse y nos sacaron por completo de todo el tema de la herencia. El hombre de más de 65 años falleció confiado en que su palabra bastaría para dejar protegida a su familia y ocurrió todo lo contrario. Él había puesto sus pertenencias a nombre de su hermana mayor, con la indicación de que ella las tenía que repartir entre sus hijos. Mi tía lo hizo, pero lo hizo por los montos que ella quiso y los montos que a ella le parecieron más convenientes. Si usted quiere dejarle problemas a sus hijos, no deje testamento. Si usted quiere también que sus hijos se peleen por un solo bien, haga el testamento, déjeles a cada uno su parte. Una herencia es una acumulación de bienes, ¿verdad? Del patrimonio que una persona tiene
y que en algún determinado momento la persona manifiesta su deseo, ¿verdad? En algunas veces manifiesta su deseo de que todo ese patrimonio que tiene pase a manos de otra persona. Las disputas por herencia pueden generar una gran carga emocional y psicológica en los involucrados, como el estrés, la ansiedad, depresión, sentimientos de traición y resentimiento, trastornos de ira o agresividad, baja autoestima o sensación de injusticia. Son comunes más que todo en el área psicológica, porque la persona viene de forma individual para poder gestionar sus emociones, para que el psicólogo o la psicóloga le pueda brindar herramientas psicológicas para poder él saber cómo llevar este conflicto que está teniendo con su familia. Primero es la tristeza, ver cómo cambian las personas o cuál es la verdadera cara en estos momentos que están recibiendo la herencia. La segunda es el resentimiento, de que en muchas ocasiones no sentimos que la herencia fue repartida por equidad, sino que recibí muchas veces menos. Y la tercera es culpa, porque siento de que no estoy exigiendo lo que realmente me corresponde y a la vez estoy perdiendo relaciones con las personas que son muy amadas o muy cercanas conmigo. Evitar dejar una carga emocional a las familias dependerá de las decisiones informadas que se tomen. Prepararse para la muerte suele ser difícil y, por duro que parezca, es lo único que tenemos asegurado al final del camino. No hay una edad para hablar de herencia, sobre todo si se tiene en posesión bienes muebles e inmuebles. Mi recomendación es que lo haga ya, no importa la edad. Si usted ya tiene, por ejemplo... Soy una mujer que a los 49 años fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo en el seno derecho. Y hoy por hoy ya llevo 5 años de lucha y perseverando en este camino, aunque es un poco cuesta arriba, difícil, mas no imposible. Solo recibir el diagnóstico es una carga emocional muy fuerte para el paciente y su familia, que generalmente asocian la enfermedad con muerte y, en efecto, un largo periodo de tratamiento que conllevará el sufrimiento físico del paciente. Pues realmente bastante complicado, aunque perseverando, ya que la vida totalmente me cambió. Tuve que dejar el trabajo, mi ubicación espacial en el hogar. Tuve que mudarme a casa de mis papás por el mismo tema de la enfermedad y pues ajustar todo. La vida cambia, da un vuelco. Arrastra consigo el llamado duelo anticipado, con sentimientos de tristeza, ira, miedo, negación o culpa. Se va a ampliar hasta un espectro en donde el paciente puede incluso llegar a tener problemas de adaptación. Es decir, que sus reacciones emocionales sean tan intensas y tan constantes a lo largo del tiempo, de manera que se puede formar algo que nosotros llamamos trastorno adaptativo, que puede ser con síntomas depresivos o síntomas mixtos o ansiosos, ¿no? Lo que ocurre al interior del cuerpo de un paciente con cáncer es la mutación de células. A ver, en condiciones normales se dividen y mueren de manera ordenada, pero a veces una de esas células se daña como si olvidara las reglas y empezara a comportarse mal. En lugar de seguir su trabajo, crece sin parar, no obedece las órdenes del cuerpo, no se muere cuando debería y llama a más células para que hagan lo mismo, formando un bulto o masa que se llama tumor. Si es maligno, puede crecer rápido, dañar más partes sanas del cuerpo y viajar a otros lugares como si estuviera mudándose a hacer más daño. El cáncer son células del propio cuerpo, pero que por alguna razón han cambiado su ADN y estas rompen el orden natural que deben de llevar y se multiplican de una forma muy acelerada consumiendo los recursos del mismo cuerpo. Es decir, son células de nuestro mismo cuerpo, pero que se multiplican muy rápido. El cáncer en etapa temprana generalmente no causa dolor ni molestias evidentes o no llega a presentar síntomas claros que conduzcan al diagnóstico. Por eso se llama a veces una enfermedad silenciosa y los médicos insisten tanto en la importancia de los chequeos rutinarios, pruebas genéticas o predictivas. Es importante consultar con un especialista, de preferencia un oncólogo, porque dependiendo de dónde se origina el cáncer,
hay diferentes estudios para poder detectarlo tempranamente. Algunos ejemplos comunes que suelen no presentar síntomas al principio son el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama en algunos casos, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas. Sí, en general, dependiendo del órgano en donde se produzca el cáncer, así van a ser los síntomas. Por ejemplo, en cáncer de mama suele ser una tumoración. ¿Bien? Quizás uno de los más difíciles es el cáncer de ovario, que es la semana en donde se conmemora la lucha, que es un cáncer que en general no genera ningún tipo de síntoma, ya que los ovarios son órganos que están dentro del abdomen. Años atrás, los más propensos eran los adultos mayores, pero desde el 2022 la aritmética comenzó a cambiar. Más jóvenes la presentan y se ha convertido en la segunda enfermedad no transmisible más mortal del mundo, según la organización. El año, y usted seguramente ya tiene metas y propósitos para el 2026. Algunas son financieras, otras están relacionadas a la salud, pero principalmente esto también tiene que tener, y sobre todo estos propósitos a cumplir, que es una de las principales metas y deseos. Logramos platicar con algunos expertos para poderlos entender aún mejor y así poderles dar este objetivo claro. Cada inicio de año, sin duda, viene marcado por la cuesta de enero, las responsabilidades financieras y el aumento constante en el costo de vida. Ordenar las finanzas se convierte en una prioridad para los salvadoreños. Que hay que tratar la manera de ahorrar si es posible, porque la verdad es que principalmente en estos momentos es cuando se necesita más para poder uno, pues sí, comprar los estrenos. Sin embargo, pues los que pueden ahorrar en su casa, porque también en el banco, más que todo depende del tipo de banco, pero sí, la verdad es ahorrar. El siguiente año empezamos, la expectativa es empezar a estudiar inglés. Especialmente cuando enero inicia por los gastos escolares entre matrículas, mensualidades, compra de útiles, uniformes y cuotas adicionales. Muchos hogares se enfrentan a un desembolso que suele acumularse en pocas semanas. Se recomienda planificar estos gastos con anticipación y no verlos como sorpresas de enero. A mí me encantaría que la primera meta financiera que tuvieran todos los salvadoreños en el 2026 es tener educación financiera y tener un presupuesto balanceado. Un presupuesto balanceado es aquel en el que tú tenés cubiertos tus gastos mensuales, provisionás para tus gastos que no son mensuales, tenés un ahorro de emergencia y estás ahorrando para tu vejez, y la suma de todos esos gastos es igual o menor que tus ingresos. Dicho esto, la mayoría de cara a un nuevo año siempre piensa en ahorros para viajes, fondos de emergencia que les permite enfrentar imprevistos sin recurrir a préstamos o tarjetas de crédito. El primer paso es construir un pequeño fondo de emergencia. Los especialistas coinciden que las metas económicas deben de ser simples, realistas y enfocadas en generar estabilidad. No se trata de grandes cantidades, sino de crear el hábito de separar una parte del ingreso de manera consciente. Entonces, cuando las personas tienen un presupuesto balanceado, la siguiente meta que yo te pudiera decir es estar libre de deuda de consumo, porque la deuda de consumo nosotros la hemos catalogado como la esclavitud de los tiempos modernos. La deuda de consumo es tú trabajas, ganas dinero, pero alguien más se lo lleva por no tener paciencia y el hábito del ahorro y la inversión para poder tener las cosas que querés. Ahorrar en un contexto de precios altos parece imposible, pero los expertos aseguran que sí es viable si se hace de forma estratégica. La clave es apartar el ahorro antes de gastar y no después. Además, identificar los llamados gastos hormiga. La gente habla un montón de gastos hormiga, pero yo creo que esa palabra a mí no me gusta, porque esos son hábitos del día a día, ¿verdad? Tú tenés la costumbre de comprar un café todos los días y pagar $2, $3, $4 y no sentís que es mucho dinero, pero cuando venís a sumar ese hábito diario es un montón. Creo que la manera de eliminarlo es tener un presupuesto, ¿verdad? Cuando vos tenés un presupuesto, el presupuesto sirve para que tú le digas a cada dólar a dónde tiene que ir a parar. En 2026 también puede ser un año para comenzar a invertir, incluso con montos pequeños. Existen alternativas accesibles como depósitos a plazo, cuentas de ahorro programado o fondo de inversión básico que ofrecen seguridad y crecimiento moderado. Después de eso, yo no creo en el ahorro, yo creo en la inversión. Cada dólar que vos salvás en tu mes a mes lo deberías de invertir
para que el retorno de tus inversiones te dé libertad financiera. O sea, la libertad financiera se obtiene cuando el retorno de tus inversiones te pagan tus gastos de vida. Y esa es la meta que todo el salvadoreño debería de tener, hacer que... Finalizamos. Gracias por su preferencia. Buenas noches. Que descansen, que sigan disfrutando de estas festividades.